Buenas tardes, amados, ¿cómo están? Gracias a Dios. Dense un saludo unos a otros. Denle gracias a Dios por la vida de cada uno de tus hermanos que tienes allá al lado. Es Dios, ¿verdad?, que nos trae para recibir de su palabra. Y sean todos bienvenidos aquí a Casa de Oración Plenitud de Gracia. Es un honor estar aquí para recibir de la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a disponer nuestro corazón y continuar con nuestra enseñanza. Si me gustan acompañar, vamos a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 5. Vamos a continuar con nuestra serie que se llama La verdadera vida cristiana. Y esta enseñanza se titula Mi respirar espiritual con el Señor. Dice allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17: oren sin cesar. Y en Mateo capítulo 6 versículo 6, Mateo 6:6, dice así la palabra de Dios: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, el propósito de este mensaje es enseñar, ¿verdad?, la importancia de la oración constante como un medio de comunicación vital e íntimo con el Señor para mantener y fortalecer nuestra vida cristiana. La oración es uno de los medios por los cuales podemos tener comunión e intimidad con el Señor. Y miren, generalmente una persona sin entrenamiento, pongan atención, puede aguantar la respiración alrededor de 30 a 90 segundos. Sin embargo, con entrenamiento, algunas personas pueden llegar incluso a superar los 10 minutos. Ahora, imagina que alguien intenta vivir sin respirar. Bueno, al poco tiempo, sin duda, su cuerpo colapsaría. Estamos hablando de que, aún con el entrenamiento, su cuerpo no soportaría más de 10 minutos. Bueno, pues así sucede con nuestra alma, con nuestro espíritu, sin la oración, sin esa comunicación que tenemos con Dios. Nos debilitamos, nos sentimos solos y sin dirección. Muchas veces nos sentimos confundidos, desorientados y espiritualmente hasta moribundos. La oración es vital. Así que, a ver, vamos a respirar profundamente. Respiren profundamente. ¿Cuánto te costó ese respiro? Bueno, y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad?, por el aire que Él nos permite respirar. Pero también, ¿verdad?, por la palabra que vamos a recibir. Y esta palabra nos recuerda que la oración es nuestro respirar espiritual con el Señor. La Biblia nos manda a orar sin cesar, justamente ahí en 1 Tesalonicenses 5:17. Y Jesús nos enseñó a buscar la intimidad con el Padre en oración, allí en Mateo 6:6. Sin duda nuestro Señor era un ejemplo en todo lo que Él hacía. Él justamente nos enseñó a orar. Y bueno, como punto número 1 de esta enseñanza, la oración es la conexión vital con Dios.
Justamente ahí en Mateo 6:6 dice: mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y vamos a hacer un exégesis justamente de este versículo. Sí, pues bueno, la oración no es un acto público, ni tampoco es un ritual vacío, sino una conversación íntima con Dios. Cuando ores, dice así nuestro Señor Jesucristo, porque esta expresión viene de Él. Ella está hablando, ¿verdad?, Él en Mateo 6:6. Bueno, esta expresión viene del griego proseuomai. Recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo Testamento en hebreo, ¿verdad? Por eso damos el significado en griego de esa palabra. Cuando ores es proseuomai, que significa dirigirte en intimidad a Dios, en súplica y en adoración. Ese es el significado de esta palabra. Así es como Dios quiere vernos, ¿verdad? Y también significa hacer una petición suplicante, humilde y en humillación. Así que recuerdan la forma de orar y de pedir de Ana, la madre de Samuel, el último de los jueces del pueblo de Israel. ¿Recuerdan cómo ella le pidió a Dios por su aflicción y su necesidad? Bueno, ella pedía que Dios le concediera un hijo porque no podía tener, ¿no? Esa era su necesidad natural. Pero también dice la palabra que tenía una rival, Penina, ¿verdad? Eso provocaba en ella irritación. Eso también la desanimaba. Pero así ella acudía a Dios. Con esa adversidad que tenía, acudía suplicante. Eso implicaba una actitud de humildad. Miren, vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios ahí: mientras ella, ¿qué? Oraba largamente delante de Jehová. Se entiende que Ana estaba en una actitud rendida a Dios, ¿verdad? Por eso dice así la palabra de Dios. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana, dice el versículo 13, hablaba ¿dónde? En su corazón. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Bueno, aquí vemos la conversación íntima que Ana tenía con el Señor. Ella estaba derramando, ¿verdad?, su corazón delante de Él. A través de esa necesidad que ella tenía, le exponía, ¿verdad?, su necesidad, y lo hacía de una forma sublime, es decir, elevada. Porque ella no veía quién la estaba observando. Ella a su vez reconocía que no requería de un intermediario, ¿cierto? No le pidió al sacerdote que estaba ahí: oye, ora tú por mí. Ella se dirigió directamente a Dios. Y por eso es que Elí la tuvo por ebria. También la oración que se da en secreto, sin público, fortalece nuestra sinceridad y la relación que tenemos con Dios. Y aquí sí vamos a explicar un punto bien importante de Mateo 6:6. Dice nuestro Señor: entra en tu aposento. Así dice el Señor: entra en tu aposento. Y esta expresión que dice nuestro Señor proviene de una palabra en griego se llama tarmillón. Esta palabra tiene como significado es el lugar donde se dispensa, donde se distribuye.
Bueno, el dispensario o el depósito en las casas de aquel tiempo era el lugar donde se almacenaban las cosas que se requerían para suplir las necesidades del día a día. Hoy a ese lugar, hoy también tenemos, en algunas casas tenemos un lugarcito así, ¿no? Hoy le llamamos despensa, alacena, ¿cierto? Bueno, el Señor, al hablarnos de esta manera, de forma espiritual, nos está indicando que entremos en intimidad con Él para ser suplidos por Él, para ser dispensados por Él, para ser ministrados en nuestra necesidad espiritual por Él. Es por eso que Él dice así: entra a tu aposento, entra a ese dispensario por tu necesidad, para ser suplido. De modo que al orar, al confiarle nuestras necesidades más íntimas, más espirituales, incluso muchas de ellas que no podríamos incluso expresarle a otro ser humano, porque Él es el único verdaderamente que Él nos conoce. Bueno, Él nos suplirá conforme a su soberanía y conforme a su voluntad. Porque ¿cuántos saben que Dios es soberano? Amén, ¿verdad? Él hace su voluntad sobre nosotros. Entonces, por eso es que debemos acudir de forma suplicante. No podemos ir a su presencia, y esto por eso no es oración. No podemos ir decretando. Incluso aunque mencionáramos el nombre de Jesús, no podemos acudir de esa manera. Cristo mismo nos lo está enseñando. Nos está enseñando: entra a tu aposento, entra a ser ministrado. Así que, ¿qué debemos entonces hacer cuando estamos faltos de sabiduría? O cuando estamos en desánimo. O cuando debemos tomar una decisión importante. Respirar espiritualmente. ¿Para qué? Para ser ministrados por Él, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Entrar, ¿verdad?, a nuestro aposento en lo secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto, o sea, en nuestro corazón, nos recompensará en público. Y bueno, lo que hace la oración es que cambia nuestro corazón y nos conecta con el poder divino. Yo creo que la oración es viva, mis hermanos. La oración no pueden ser palabras que nosotros hayamos ensayado o repetido. ¿Por qué es viva? Porque pues cuando tenemos una relación viva con alguien, no siempre lo saludas de forma robótica. En alguna ocasión les platicaba a unos jóvenes, a veces pensamos que la oración es como llegar con alguien y: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y la primera vez la persona te puede responder: hola, estoy bien, ¿y tú? Y si tú no le contestas, te vas, en tarde se desconcierta, ¿no? Dice: me saludó, pero luego se fue. No se dio tiempo para escuchar mi respuesta. Y si al otro día llegas con las mismas palabras: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La próxima vez la persona dice: ya viene, ¿no? Y quizás te vuelva a contestar: hola, muy bien, ¿y tú? Pero si ni siquiera te esperas a la respuesta y te vas. Para la tercera ocasión que te vea venir, va a decir: allá viene el que me saluda, pero no me escucha, y se va. Y entonces, cuando te vea que lo saludas: hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En esa tercera opción, y te va a responder. Para la cuarta vez, ni siquiera te va a volver a ver. La oración es viva. Por eso es parte de un respirar espiritual. Nosotros podemos rendirnos con nuestras palabras a Dios.
podemos expresarle, exaltar su grandeza para tener comunión con Él. Y también podemos exponerle: Señor, hoy vengo abatido, hoy vengo cansado, hoy vengo gozoso, Señor. Gracias. Hoy vengo agradecido. Hoy vengo meditando, no sé qué decidir sobre esta situación. Miren, la oración por eso es que cambia nuestro corazón y nos conecta con ese poder divino. Es por eso que nuestro Señor, allá en Mateo 6:6, dice: y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y esta frase, cuando nosotros la estudiamos, es verdaderamente impactante. La explicación de esta expresión de nuestro propio Señor Jesús proviene de una palabra en griego que se denomina kruptos. Y esta palabra significa escondido, en privado. Y bueno, ¿cuántos saben que Dios es omnisciente? Omnisciente significa que Él todo lo sabe. Es decir, sabiendo que Él todo lo sabe, eso no significa, ¿verdad? Por el hecho de saber, de conocer que Él todo lo sabe, no significa que no debemos acercarnos a Él. ¿O sí? Bueno, pero Él quiere examinar nuestro corazón, ya que en sí Él ya conoce nuestra necesidad, para que allí en lo oculto, en lo secreto, salga lo que está escondido, lo que está en nuestro interior, en lo interno, en lo privado, en lo secreto. Y si en verdad nos deleitamos en Él, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Es decir, hay veces en que tenemos una petición, pero Él en lo oculto, en lo secreto, nos hace ver que nuestra petición es correcta. Eso es lo que quiere decir el Señor. Y cierra la puerta ahora, tu Padre, que está en el secreto. Miren lo que dice el Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, 4. Voy a leer desde el 3 mismo, el versículo 3. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Dice el versículo 3. El 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Yo recuerdo que muchas veces yo pedía de forma no sé si les ha pasado. Aquí les voy a compartir esta versión vivencial. No sé si les ha pasado, pero pues yo ya no consigo mi vida, ¿verdad?, sin consultarle al Señor. Yo recuerdo que cuando yo no oraba, muchas cosas las hacía por impulsos, por emociones o por deseos. Y muchos de esos deseos, muchos de esos pensamientos o impulsos eran desordenados. De tal manera que en muchas ocasiones lo único que cometí fue imprudencias, desatino o hasta errores, de los cuales yo viví consecuencias. Al orar, Dios me da paz, una confianza plena también en Él, y también me da sabiduría. Miren, en ocasiones he ido a exponerle algo que yo me propongo, y Él me detiene, me advierte,
Es decir, me hace ver que no lo estoy haciendo con seguridad. Así que como mi Creador y mi Padre eterno, Él me muestra su propósito glorioso. Él, a través de la oración y de la palabra, que yo le pido me ministre cuando voy a Él. Entonces Él me guarda, Él guarda mi corazón, Él guarda mis intenciones. Yo sé que Él me cuida. Y por eso me advierte. Es el más sabio consejero al cual podemos acudir. La oración, sin duda, me ha salvado de muchas influencias que yo hubiese cometido en mi propia carne, en mis propios motivos. Y sin duda, en la casa de Jehová, yo moraré largos días y su misericordia me seguirá todos los días de mi vida mientras yo me mantenga en oración. Mientras yo busque la palabra de Dios. Mientras yo busque agradarla. Eso es lo que dice el Salmo 23. Mientras yo procure humildemente vivir en oración por su sabio consejo. Miren, hace un rato venía leyendo igual un salmo con mis hijos. Vayan a Salmo 51, versículo 6. Salmo 51, 6 dice así la palabra. He aquí tú amas la verdad. ¿Dónde? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay ocasiones donde hacemos una petición que puede ser imprudente. Y si tú reconoces, Señor, yo soy débil en esta área, yo necesito de tu ayuda, Él te hace ver eso que tú le estás pidiendo no va conforme su voluntad. Por eso lo que dice este versículo, ¿verdad? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Ante Dios nos podemos derramar nuestro corazón. Y cuando eso sucede, dice allí en Mateo 6:6, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que, como punto número 2, Dios pide que oremos sin cesar. Es decir, es un llamado a la continuidad. Eso dice en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. ¿A qué se refiere esta expresión? Bueno, al orar sin cesar, mostramos una dependencia y confianza plena en el Señor. Similar a la necesidad. Confías en que Dios está poniendo ese aire para que tú respires. Cuando tenemos una confianza plena en el Señor, a quien podemos acudir con libertad y confianza, justamente por la acción de Jesucristo, ¿verdad? Él permitió que se acercara el velo de arriba hacia abajo. Pudiésemos tener acceso al lugar santísimo. Al orar, somos llenos de la presencia de Dios. Aman estar en la presencia de Dios. Bueno, miren lo que dice el salmista. Vamos a leer varias porciones de los salmos. Salmo 118, versículos 8 y 9. Salmo 118, versículos 8 y 9. Dice ahí la palabra de Dios. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y el versículo 9 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Pues aquí se refiere incluso a personas con autoridad. Por supuesto que se refiere al mundo.
Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y ahí mismo en ese versículo, vayan a los versículos 28 y 29, dice así: mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alaben a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En el Salmo 103, versículo 1, que es un salmo de David, y que además es, aquí en Reina Valera esta porción la denomina como alabanza por las bendiciones de Dios. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estos salmos nos están recordando cómo dirigirnos, cómo orar continuamente a Dios, en agradecimiento, en confianza, acercándonos plenamente a Él, exaltando, ¿verdad?, su nombre. Pero también en busca de sabiduría. Miren lo que dice el Salmo 90, versículos 12 y 14, también voy a leer. Dice ahí la palabra de Dios. Salmos 90, 12 y 14. Dice así, hermanos: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y en el versículo 14, este salmo es de Moisés. Dice así la palabra de Dios: de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Todos estos versículos de la palabra de Dios que acabamos de leer nos hacen ver que la oración nos ministra. Y la oración sin cesar no implica, ¿verdad?, que estemos necesariamente de rodillas todo el día, sino en mantener una actitud constante de comunión con Dios, comunicación plena. De ahí es que se asemeje a la respiración. La respiración es constante y continua, incluso aún mientras dormimos. Sí, la respiración. Quien se mantiene en actitud de oración constante vivirá en el temor de Jehová, en el principio de la sabiduría, y querrá agradarlo a Él en todo momento. Esto es, quien esté en constante oración va a estar constantemente en comunicación con Él, pensando en Él, es decir, va a estar alerta como una atalaya. En la Biblia, una atalaya era un puesto de vigilancia. A menudo es descrito como una torre, desde donde se podía observar y advertir sobre los peligros que se presentaban. En sentido espiritual, los profetas son comparados con atalayas, quienes eran encargados de advertir al pueblo sobre el peligro de alejarse de Dios y de los juicios que vendrían si no se arrepentían. Miren, ejemplos de atalayas espirituales, uno de ellos es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es descrito como una atalaya, además de todo el profeta.
todos los que asistieron al pueblo de Dios acerca de los judíos. Ellos eran encargados de advertir justamente al pueblo de Israel sobre sus pecados y las consecuencias de alejarse de Dios. La función de una atalaya era alertar sobre el juicio divino y la necesidad de arrepentimiento. Si una atalaya no advertía, era responsable de la destrucción que ocurriera. Ahora piensa, si tú estás en un matrimonio, ¿tienes hijos? Sí. ¿Tienes hijos? Dios te quiere como un atalaya. Para que estés como atalaya, tienes que estar en constante oración. ¿Para qué? Para que evites la destrucción de ese futuro. Sabemos que cuando un barco está a la deriva, pues no tiene un rumbo fijo. Y cuando nosotros no estamos alertas, atentos, a través de la oración, Dios sabe sabiduría. ¿Cómo voy a guiar a mis hijos? Permítanme identificar mis debilidades para saber cómo debo dirigirme con mi esposo y con mi esposa. Si no estamos en oración, tendemos a despegar. Bueno, en el Nuevo Testamento, los líderes de la iglesia también son llamados a ser atalaya, velando por las almas de los creyentes. Así que para ser una atalaya espiritual, se insta, es decir, se invita, ¿verdad? Y se pide atentamente a todos los cristianos a ser vigilantes y orar sin cesar, para no caer en tentación, adoptando justamente una postura de atalaya espiritual, la torre. Y miren, Dios nos invita a orar en todo momento, en lo bueno, en lo difícil, en las decisiones, en los momentos libres. Pedir a Dios, ¿verdad?, que nos dé sabiduría en todo momento. Hay ocasiones del día donde necesitamos calma, paz en medio de ¿qué debemos hacer? Por ahí he escuchado oraciones. Bueno, esa expresión no se refiere a que hagamos a un lado al Señor, que luego pensamos por acción, ¿no? O sea, mejor acción y no oro. Luego así lo compartimos. No significa eso, significa que dependamos no de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría, sino en involucrarnos. Esa palabra que leímos. Oración sería el equivalente a orar sin cesar. Ora sin cesar para que lo involucres al Señor. Y que de esa manera, miren, cualquiera de nosotros puede hacer muchas cosas. Pero siempre será mejor, mucho mejor, cuando lo involucremos a Él, a nuestra Señor. Por eso la oración. Eso es orar en todo momento. Tenerlo presente, ponerlo ahí primero, para que de esa manera podamos experimentar el temor de Dios en nuestro corazón, al actuar, que no solo actuemos. Eso sería la oración. Señor, guíame en esta reunión, o en esto que voy a preparar. Eso sería accionar, pero con la sabiduría que viene de Dios. O incluso la acción podría ser permanecer en espera o hasta en oración. ¿Qué estás haciendo, hermano? Oración.
Pero si yo creo contemplar, por eso. No, porque a lo mejor si acción, ¿no? Sin orar, orar algo imprudente. Sería como respirar, pero bajo el agua. No, la oración es respirar espiritualmente para vivir en el espíritu. Yo estaba estudiando esta última parte. Vamos a leer una parte en Gálatas. Yo me acordaba mucho de Romanos capítulo 8, que habla de vivir en el espíritu. No, la oración es respirar de esa manera espiritualmente para vivir en el espíritu. O sea, la oración debe ser intencional. No es para conseguir solo beneficio, es para querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Para eso es la oración. Porque miren, sabemos que manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Eso lo dice ahí en Gálatas capítulo 5. Vamos para allá, Gálatas 5. Yo recuerdo que antes repetía yo muchas palabras y me di cuenta que eso no era orar, que no era vivo, porque aunque yo repitiera muchas veces, se manifestaba en mí. Miren lo que dice Gálatas 5. Voy a leer a partir del versículo 16. Dice ahí Pablo, siguiendo al grano. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y aquí viene la descripción por parte de Pablo, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ya iba en el punto 17 Pablo, y se cansó y dice: ¿qué cosa semejante? Hay algunas personas que incluso me han preguntado, ¿dónde dice que es pecado? Porque es una obra de la carne. Aquí, mira, dice, cosas semejantes. No tiene que decir específicamente que te drogues, porque ni existían las drogas en la época en la que Pablo escribió esta carta. Pero Pablo, con sabiduría de Dios, escribió cosas semejantes, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios no quiere que andemos en las obras de la carne. Por eso nos insta a estar constantemente en oración, para agradarle a Él, para estar alertas y andar en el Espíritu. Por eso dice el Pablo, ¿no?, que se escribe aquí a los Gálatas y también a los congregantes de Jehová. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego describe aquí Pablo: contra tales cosas no hay ley.
Contra las obras de la carne hay muchas leyes naturales, pero sobre todo las espirituales. Si pudiésemos examinar cada una, nos daríamos cuenta cómo cada una transmite la ley de Dios. Pero los que son de Cristo, termina Pablo esta porción, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la respiración espiritual, andar en el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todavía les escribe así Pablo a los Gálatas. O sea que cuando estoy en oración, cuando me lleno también de la sabiduría de Dios, cuando lo escucho, cuando no nada más llego y le repito las mismas palabras todos los días sin problemas, lo aprendo a escuchar porque para eso también lo escucho. Entonces me lleno de sabiduría, de temor de Dios, y de esa manera pues no me hago vanaglorioso ante mis hermanos, ni los irrito, y tampoco los envidio. Hasta puedo dar gracias a Dios por lo que veo y experimentar gozo, paz, paciencia, es decir, el fruto del Espíritu. Al vivir en el Espíritu, disfrutaremos de las riquezas de la gracia que tenemos. Porque curiosamente, cuando no vivimos en el Espíritu, a veces no vemos todas las bendiciones que tenemos. Y muchas veces, al no verlas, hasta nos enfermamos. Estamos como al principio. Pero cuando vivimos en el Espíritu, para agradarle a Dios, experimentamos una libertad gloriosa. Y se verá entonces que respiramos profundamente en el Espíritu y que experimentamos una paz que rebasa todo el entendimiento. Les voy a hace unos días, una semana cuando fuimos al colegio, si lo recuerdo, cuando tuvieron la oportunidad de... Bueno, cuando estábamos ahí, tuvimos la oportunidad. Número 3, ¿cómo cultivar una vida de oración? ¿Cómo le hago? Bueno, pues aquí, dentro de este punto número 1, pues tenemos que ser intencionales. Tiene que haber una intención. Es decir, aparta un tiempo diario. Dispón cada día un momento para orar en silencio y sin interrupciones delante de Dios. Si tú dices, no, es que mi hermano, yo me levanto todos los días y tengo que atender a mi esposo, a mis hijos, no atiéndelos. Y luego dices, ya por ahí de las 7:30, ya que ellos se van, ya tengo un tiempo de... Bueno, 7:30 no tengo tiempo. No, yo luego me levanto y tengo que hacer 1000 cosas. Entonces a lo mejor en la noche, o puede ser en la mañana, levántate media hora antes o 1 hora antes para que puedas orar. Pero tienes que ser intencional con el Señor. Para cultivar una vida de oración constante, también, como punto número 2, tenemos que permitir que nuestra oración sea espontánea. Es decir, debemos hablar con Dios en cualquier momento y lugar. Yo tengo un tiempo para orar en la mañana, un tiempo para orar en la noche, pero eso no quiere decir que no puedo orar de manera espontánea con el Señor. Tengamos esa confianza, mis hermanos, de acercarnos en oración a Él en todo momento. ¿Les suena eso? Está en Hebreos capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia.
confiadamente en cualquier lugar para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Mis hermanos, Él anhela esa dependencia de un corazón que sea contrito y humillado. Ahí mismo en el Salmo 71. Salmo 51. Dice en el versículo 15, Salmo 51, versículo 15, dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y fíjate lo que le dice aquí David, porque no pide sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. O sea, él naturalmente podía ofrecer algo al Señor. Es lo que está diciendo aquí David. Él podía ofrecer un holocausto, un sacrificio. Pero eso no es lo que tú quieres. Dice en el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, humilde, no desprecies tú, oh Dios. Así es como Dios quiere ver, en una continua dependencia. Para cultivar una vida de oración constante, debemos orar con fe. Creer que Dios escucha, que también responde. Creer en plena certidumbre de fe. En Él está puesta nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Cultivar una vida de oración constante debe ser orar también para escuchar a Dios. Señor, habla. Para escuchar el sabio consejo que Él tiene para nosotros. Debemos aprender a guardar silencio para oír su voz. Esa es una relación viva. No llega y se saluda: hola, ¿cómo estás? Y te vas. Esperas escuchar la respuesta. Y una vez que escuchemos la voz de Dios, que de esa manera estemos dispuestos a agradar. Aquí voy a hacer mi reflexión. Así como el ciclista pedalea, ¿verdad?, constantemente para avanzar y alcanzar la meta, completar su entrenamiento, así el cristiano debe orar constantemente para crecer y mantenerse firme en la brecha, en el camino que es Cristo mismo, haciendo la voluntad de Dios. Para eso es la oración. La oración y la misma voluntad de Dios nos incluye también. Así que hagamos unas preguntas para poner en aplicación práctica esta enseñanza. Y mira, respóndelas justamente en oración a Dios, en sinceridad, por lo que hemos escuchado, ¿verdad?, en esta enseñanza. Como pregunta número 1, esta pregunta que respóndela ante el Señor en oración. ¿Cuál es mi hábito de oración diario? Preguntémonos también: ¿cómo puedo integrar la oración en mi rutina diaria para orar sin cesar? Tercera pregunta: confío que Dios escucha y actúa cuando yo oro.
Miren, hay un consejo que me parece sabio. Cuando tú ores sobre algunas necesidades, tú puedes llevar algunas anotaciones en una libreta. Estas son las necesidades que yo le he expuesto al Señor. Y ve cómo el Señor responde internamente. Y te vas a dar cuenta que cuando nuestra oración está alineada con la voluntad de Dios, Él siempre va a responder. Siempre va a responder. Cuando veas que no responde, ¿por qué he estado pidiendo por esto y no ha respondido? Quizás no estoy pidiendo. Y miren, un hombre que trabajaba largas horas durante cada día decidió comprometerse a orar 5 minutos cada hora. Al principio le costó, pero con el tiempo esa práctica lo fortaleció espiritualmente. Lo llenó de paz y lo ayudó a enfrentar sus desafíos de cada día y de cada hora con esperanza. Logró establecer una relación de oración constante, espiritual con el Señor. Y eso le ayudó a estar más alerta, más alerta. Así que en conclusión, Cristo mismo, a través de Mateo 6:6 y a través de lo que le indicó por obra del Espíritu Santo al apóstol Pablo, Cristo nos hace ver que la oración es la respiración espiritual que nos mantiene vivos a Él. Él mismo nos enseñó que la oración era vital a través mismo de la palabra. Allí en los evangelios podemos ver cómo Él buscaba tiempos de oración, de intimidad con el Padre. Incluso nos enseñó a orar. Justamente allí en Mateo 6:6 dice, ¿no? ¿Cómo dice a sus discípulos cómo dirigirlo? Pero también nos dejó un bello ejemplo de oración. Se denomina así la oración sacerdotal, ahí en Juan capítulo 17. Una hermosa oración de cómo se dirige él a Dios. Oración que también muestra el alto grado de intimidad espiritual que Cristo tenía con el Padre. Cristo tenía una confianza plena en Dios, su Padre, era nulo. Y miren, sin la oración plena y la intimidad diaria con el Señor, la vida cristiana se vuelve difícil, pesada, cansada, extenuante incluso, porque la carne se cansa a no orar, se fastidia. Pero el Espíritu se renueva al orar. Así que practiquemos, ¿verdad? La oración constante. Eso es lo que Dios nos está invitando el día de hoy. Buscando a Dios en secreto y confiando que Él está siempre con nosotros. Que Él escucha atentamente y en su soberanía Él responde con sabiduría, formando nuestro carácter a su imagen y semejanza. Y mira, mi hermano, mi hermana, si deseas renovar tu vida de oración, o si nunca has tenido una relación personal y constante con Dios, yo te invito a acercarte a Él y comenzar hoy a vivir una vida de comunicación íntima con el Padre. Ora y deja que Él te transforme. Pues damos gracias a Dios por este mensaje. Vamos a orar, mis hermanos. Si gustan ponerse de pie ahí en tu lugar, ponte de pie y ponte en actitud de oración. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, mi Señor, y más cortante que una espada de dos filos. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros.
Gracias, Señor, por recordarnos la importancia que es respirar espiritualmente a través de la oración. Ese ejemplo tan hermoso que tú nos dejaste, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, nos cuentan los mismos evangelios cómo tú ibas al Padre, tú ibas en busca de hacer la voluntad, Señor? Gracias también, Padre, porque tú nos diste el mayor ejemplo de rendición en oración a través de tu Hijo amado. Y además nos has dejado tu palabra, a través de la cual podemos ver cómo muchos hombres y mujeres se rindieron en oración a ti, Señor. Y tú les respondiste en tu soberana voluntad. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, que eres Dios todopoderoso y eterno, inmutable. Gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente en ti. Podemos confiar porque tú no cambias, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Tú, Señor, eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Gracias, Señor, porque sabemos a través de tu misma palabra que hoy tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos por nosotros. Y hoy podemos acercarnos confiadamente ante tu altar para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra hoy nos enseña y podemos acercarnos confiadamente en todo momento, Señor, para encontrar tu voluntad, para agradarte. Señor, mira la necesidad de tu iglesia, la necesidad que tenemos de encontrar tu voluntad, de conocerte cada día más y más, de obedecerte, Señor, porque hay una bendición plena en obedecerte, Señor. Ayúdanos. Y si no hemos podido, Señor, establecer, danos el tiempo, danos la humildad, permítenos acercarnos a ti, Señor, y de forma intencional, cada día, que lo hagamos queriendo agradarte, queriendo conocerte. Señor, sabemos que insondables son tus pensamientos, pero a través de la oración podemos estar más atentos a cuál es tu voluntad. A través de la oración podemos ser llenos de gozo y experimentar, Señor, una gran alegría, un gran consuelo, salvación, sanación. Por eso, Señor, hoy queremos adorarte. Así, Señor, en esta actitud de oración, queremos alabarte. En el nombre de Jesús.
acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Oremos, hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos, para ver hombres viviendo en santidad. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos, hasta ver hombres viviendo en santidad. Vamos, oremos. Su palabra, Señor, oremos sin cesar.
clámale desde tu corazón, ríndete a Él, sigue orando y pídele sabiduría, pide que te ayude en todo momento, que nos ayude para poder caminar haciendo su voluntad y sigámosle alabando, mis hermanos. Alábales desde tu corazón. Gracias a Dios. Aplaude, dile también. Así es. Tú vienes pronto, Señor. Esperamos tu venida. Él es el alfa, mis hermanos, y la omega. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile conmigo. La estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Y el que es santo siga siendo santo, el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Así es. Los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Gracias, Jesús. Somos tu novia, somos tu iglesia. Esperamos tu venida y con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Ven, dile conmigo. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven, todos decimos ven, ven, dile ven, ven Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. ¿Le estás cantando a él que venga? ¿Sí le estás diciendo que venga? Vamos a decírselo, ven Señor. Somos la novia. El espíritu y la novia dicen ven. Queremos verte, Señor. Queremos irnos contigo. El que es santo, siga siendo santo. El que es justo, siga siendo justo. Así queremos vivir, Señor. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile a Jesús conmigo, ¿quién es? La estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Dicen esto, mi hermano. Y el que es santo siga siendo santo, y el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Aquí estamos, Señor, los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Aleluya, somos tu novia, somos tu iglesia y esperamos tu venida y con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Clama conmigo, ven, ven, díselo a él, el Señor Jesús, el espíritu y la novia dicen ven, dicen ven, Señor Jesús, ven, oh ven, ven Señor Jesús, el espíritu y la novia dicen ven. Vamos que se haga tu voz, hermano, tus manos, dile ven, dile ven, dile ven Señor Jesús, el espíritu y la novia dicen ven. Ven, Señor Jesús,
necesitamos, Señor. Queremos verte ya. ¿Puedes decirle conmigo? Ven, 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 Señor Jesús. Dile conmigo, iglesia. Ven, 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 ven. Ven, 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 Señor Jesús. Levanta tu voz y clama ahí conmigo. Ven, 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 ven. El Espíritu y la novia dicen, ven, 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 Señor Jesús. Levanta tu voz y díselo. Ven, 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 ven. Oh, ven. Ven, 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 Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor Jesús. Canta conmigo a él. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. Tú y yo decimos ven. El Espíritu y la novia dicen ven. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven. Señor Jesús, díselo. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Con toda tu majestad, Señor, queremos verte. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Cristo viene pronto. Y eso es lo que nos invita a que estemos alertas, ¿verdad? En una oración espiritual, mis hermanos. Pues damos gracias a Dios por este servicio, esta palabra que hemos recibido, y que el Señor nos permita ponerla por obra. Pueden tomar asientos, mis hermanos, y nos despedimos de los que están en la transmisión. Gracias por haberse conectado aquí a Casa de Oración Plenitud de Gracia. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo servicio, que será el jueves o el domingo. Que Dios les bendiga.